Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la disrupción, con la reinvención, con cambiar lo que importa, con liderar desde dentro y luego desde fuera. Una nueva cita con la innovación que ocurre en cada uno de nosotros. Una cita y un podcast sobre interrumpir los patrones normales para crear patrones que realmente sirvan y que nos lleven donde realmente queremos ir. Esto es Disrupt Everything Podcast Series y yo soy Isra García y llegamos al episodio número 72, grabando ahora mismo en directo. Estamos grabando en directo, pero luego no será en directo, desde Santa María del Mar, en Habana del Este. Y digo estamos porque hoy tengo a otro invitado especial, pero a un invitado muy, muy especial. Porque es ni más ni menos que mi mejor amigo, Óscar Valdelvira, que ya tenía ganas de cazarlo para este podcast y justo aquí, en la celebración de su 40 cumpleaños en Cuba, después de haber insistido o haber tratado de cazarlo 4 o 5 veces, por fin hoy, a falta de un día antes de irnos para España, grabamos el podcast. Cabe decir que no ha sido porque él se ha negado, sino por nuestros timings, por trabajo, porque estamos aquí por vacaciones, pero estamos aquí también por trabajo, como nos contaremos, y además encajar deporte, pues cuando uno se levanta, cuando otro se acuesta, cuando uno almuerza, cuando otro cena. Entonces, por fin hemos encontrado el hueco y aquí estamos a las 4:30 de la tarde en el Hotel El Arenal, en la habitación, grabando este podcast. Óscar, gracias por estar aquí y acompañarnos en el podcast. Tenía ganas de que estuvieras con nosotros. Yo también, muchas gracias por invitarme y ya no nos quedaba más salida. Estábamos ya en el último minuto de partido de aquí de Cuba, así que me has cogido y de aquí ya no me podía escapar. Bueno, muchos de vosotros,
conocéis a Óscar porque lo he mencionado en mis podcasts, en mis redes, pues somos amigos, hemos trabajado juntos en proyectos desde nuestros inicios, hemos hecho 1000 perrerías juntos, tanto personales como profesionales, hemos desarrollado proyectos juntos, negocios, iniciativas como Manmakers, agencias como Engage junto a Juan Merodio y Jaime Chicheri. Pero, ¿quién es Óscar? Óscar es... la trayectoria de Óscar es de las que a mí me inspiran, es de las que cuando miro una persona que ha evolucionado de la manera que ha evolucionado él, pues realmente acabo diciendo, hostia, es que realmente quien quiere, si quiere, puede hacerlo. Pero puede hacer no lo que cree que puede hacer, sino aquello que ni siquiera imaginaría que podría llegar a conseguir. Eso es para mí una manera de definir a Óscar Valdelvira. Cuando la gente me pregunta, por ejemplos de autodisciplina, dedicación o entrega, simplemente le digo, mira, conoce a este chaval. No te podría decir, síguelo en las redes sociales, porque sí, puedes seguirlo, pero muestra exactamente lo que tiene que mostrar y muy relacionado con su trabajo, que si lo sigues de forma muy cercana te darás cuenta que coinciden esos valores de entrega, de dedicación, de disciplina y autodisciplina, de trabajo en equipo, de apoyo, de empatía, de liderazgo, de autoliderazgo, y eso es al final un poco lo que creo que de forma menos académica y diplomática definen la persona que hoy entrevisto y que tenemos aquí en este podcast, donde tú y yo vamos a poder, donde en realidad yo voy a poder hacer las preguntas y voy a poder diseccionar un poco más y deconstruir la vida de Óscar para que tú puedas absorber todo el valor, toda la utilidad y la grandeza que hay en personas como Óscar. Después de esta intro, porque realmente de carrerilla, justo ahora cuando estaba redactando el post de quién eres, de qué haces, yo la sé porque me la he vivido, la he vivido en primerísima, no puedo decir en primera persona, pero casi, ¿no? Entonces, pero para no quitar esa magia al decir, Óscar Valdelvira es esto, he hecho esto, está aquí, está allá, está allá. Óscar, mi primera pregunta, para aprovecharte que estamos aquí, si no es que al final hago el podcast solo. No, pues yo perfecto, encantado. Es, si tuvieras que poner a los hitos desde que eras un chaval que trabajaba de peón de albañilería, si no me equivoco, o escayolista, sí, ¿no? Escayolista, sí, exacto. Ayudante de escayolista, sí. Desde allí, o un poquito antes, hasta día de hoy, ¿cuáles dirías que han sido esos momentos de inflexión? Primero los saltos de una profesión a otra, de un reto a otro, de una aventura a otra, y luego esos momentos de inflexión y puntos clave de aprendizaje o de crecimiento y de acabar, como decíamos, de un peón de escayolista a ahora mismo de dirigir tu propia empresa de social media marketing, trabajando con artistas nacionales e internacionales, principales festivales del país, principales marcas de hoteles y de negocios, trabajar codo a codo con agencias y empresas como Sony y artistas de la talla internacional de Alejandro Sanz, Malú, Melendi, Niña Pastori. O sea, antes de llegar ahí, que esto es interesante también, ¿cuál ha sido ese recorrido? Bueno, pues como puntos de inflexiones, como tú dices, al final yo era pues un chaval normal, trabajando en un trabajo normal, que se acababan algunos trabajos, empezaban otros, como creo que nos ha pasado a todos de forma intermitente cuando eres más jovencito. A mí, sinceramente, el primer punto de inflexión, y siempre lo digo, y hasta el día de hoy me ha ayudado mucho y aún pienso mucho en aquella época, fue el empezar a trabajar en la noche, que mucha gente lo tiene como algo un poquito feo o malo quizá, y a mí he aprendido muchísimo de la época que fueron 10 años trabajando en la noche, no trabajo exclusivo, sino combinándolo con mi trabajo de peón, como bien decías, después de monitor de gimnasio, después en una empresa textil, siempre era complementario, pero fui subiendo escalones hasta llegar a llevar discotecas y montar festivales de música, y ahí aprendí muchísimo, porque ahí aprendí a liderar equipos, a llevar equipos de camareros de a lo mejor de 30 personas,
a tratar con gente, como sabéis, en la noche, pues un poco peliaguda en ciertos momentos y tal. Y entonces ahí aprendí muchísimo. Creo que es el primer punto de inflexión en el que yo he aprendido mucho, tanto externo como interno. Nos detenemos aquí un momento. Vale. ¿Qué es lo que has... O sea, sobre liderar en la noche, qué es lo que aprendiste? ¿Qué extraes de ahí? Quizá lo que más, no sé si lo hubiera aprendido en otro sitio, que imagino que sí, ¿no? A día de hoy, pero te diría que a tratar a cada persona de manera diferente. No puedes tratar a todo el mundo ni en cada instante de igual forma, porque te equivocarías, porque la persona no estamos de igual modo todos los días. Y es lo que pasaba en la noche. Al fin y al cabo tenías un equipo de camareros que uno aportaba una cosa, otro otra, uno era más líder, uno se te emborrachaba, otro era ligoncete, otra te atraía a más gente. Entonces aprendí a cada uno cuidarlo desde la persona más top hasta el último de la fila, que era el recogevasos, que es el que nadie le hace caso, a saber escucharle y pasar tiempo con él, porque aprendí un montón incluso del último, del recogevasos. Yo creo que a tratar a la gente diferente, a tener mano izquierda y mano derecha, y a liderar, que no es lo mismo que mandar. O sea, ser un compañero, porque yo estaba en medio, o sea, estaba tocando el dinero de los jefes y a la vez estaba... pues eso, llevando un equipo de personas en la noche, que es mucho más delicado. Entonces ese equilibrio de todo y de saber jugar y estar en el bando de todos, lo aprendí en la noche, ni más ni menos, y a día de hoy todavía me funciona. ¿Y dirías que eso se puede extrapolar perfectamente a cualquier profesión que has realizado? Sí, totalmente. Una vez ya entiendes lo que acabo de decir, que se tiene que tratar a cada persona de manera diferente en según qué momento, qué persona y tal, eso se puede extrapolar a día de hoy con mis compañeros de la agencia, con los clientes, por supuesto, porque clientes hay de todos los tipos. Hay clientes que son más duros, menos duros, gente que te parece estúpida y después realmente es buena persona, gente que todo lo contrario. Entonces, a día de hoy esos valores todavía los utilizo para no prejuzgar a nadie, para saber cómo tratar a la gente, y creo que todavía me he vuelto... No sé si más blando, pero sí más empático, sí, todavía más empático, para intentar, que esto lo hemos hablado estos días que hemos estado tú y yo aquí, a no esperar que la otra gente conteste o haga lo que tú creías que iba a hacer, sino el pensar, ¿por qué contestas sí? ¿Qué le estará pasando? O sea, cada uno es dueño de su vida, pero no sabe lo que le está pasando a la otra persona. Entonces es muy importante la empatía, como tú bien dices. Y las conversaciones estas puntiagudas y peliagudas con la gente de la noche te ayudó también a ser más empático. ¿Qué es lo que extraes de ahí? ¿Qué es el segundo aprendizaje? Sí, pues eso, sobre todo al tener mano izquierda también, y saber un poquito en qué momento le tienes que poner a uno en el sitio y en qué momento no, porque también estamos diciendo de empatía, de todo buen rollo, de amabilidad y tal, pero también aprendes a ponerte en tu sitio, a jugártela en algunos momentos, ¿sabes? Me sale la sonrisa porque evidentemente en la noche te pasan muchas cosas, y a día de hoy evidentemente no es tanto a lo mejor el riesgo físico que corres, pero también hay clientes que a lo mejor te ponen en un riesgo mental, y tienes que tragar cuando toca y cuando tú crees que toca tragar, y hay otras veces que no aguantas y que toca poner fin a una relación laboral, o en su día en la discoteca pues tomar otras medidas, pero sí, totalmente, o sea, sigo igual. Y como has sonreído por una de esas anécdotas, ¿cuál ha sido una de esas anécdotas en las que te la has jugado? Bueno, ¿en la noche te refieres? Sí. Bueno, en la noche, sí, bueno, todo el mundo hemos salido de fiesta, el que ha trabajado y eso, te la está jugando prácticamente todos los fines de semana, y más en salas, festivales también, pero bueno, en los festivales estás más arropado hay mucha seguridad, no sé, como que es un día puntual y tienes más claras las funciones, pero en lo que es una sala de viernes, sábado, cada semana era una historia. Entonces todas las noches había gente peligrosa, gente que tal, y yo también, bueno, tú me conoces que también me cuesta cada vez sacar mi carácter, pero bueno, cuando lo sacaba, arde Troya, y me sonría porque muchas veces me metía donde no debía, porque tenía mis seguridades y a veces no hacía uso de ellos, ni le llamaba para según qué situaciones, que ahora lo pienso y no lo haría evidentemente, pero en aquel momento pues bueno, sacaba mi genio. Y llegamos
bueno, entonces empiezas esa época donde vas mezclando trabajo con la noche, desde, como hablábamos, de plan escayolista, desde monitor de gimnasio. Entonces llegas a trabajar luego a una fábrica de textil. Uh-huh. ¿Y cómo continúa ese viaje que estábamos haciendo? Pues la empresa de textil cerró, que por cierto siempre me acordaré, cuando me viene a la cabeza esa etapa de mi vida, tengo solo una cosita que me viene siempre a la cabeza, que también, no sé si, yo creo que sí que puede aportar en el podcast, y es que en una empresa, en una gran empresa, normalmente la mentalidad de la gente, sí, yo creo que va a venir muy bien este comentario, suele ser que el jefe paga y el jefe gana dinero y el jefe siempre es malo y tal. Entonces veía una dejadez en los compañeros. Yo era un chaval joven y sobre todo en la gente que llevaba muchos... ¿Qué te dedicabas dentro de...? Bueno, yo hacía las hojas de ruta de todas las partes por donde pasaba una pieza textil, se tinta, no se pasa por mil, se lava, se pasa por un montón de procesos. Yo hacía la hoja de ruta y después iba pasando por las máquinas. Ahí es donde, o sea, lo que quería decirte es que a lo mejor llegaba a un proceso en el que había una X mal, y entonces en lugar de lavarse de una manera se lavaba de otra la pieza. Pues la gente se daba cuenta y no decía nada, y a eso iba. No decía nada porque como que le tenían rabia al jefe, ¿no? O sea, el jefe es malo y gana mucho dinero y tal. Y la gente no cuidaba su puesto de trabajo, pensándose que aquello era para toda la vida. Y a mí me extrañaba y me jodía, y perdonad la expresión, porque pensaba que nos daban trabajo, que el que no estuviera conforme, que se hubiera montado él una empresa. O sea, yo siempre he visto las personas que tienen una gran empresa, habrán jefes de todo tipo, pero ostras, que tiene mucho mérito y estás dando trabajo. A día de hoy lo estoy dando yo, pero en aquel entonces nos daban trabajo a nosotros y sin embargo la gente no lo apreciaba. ¿Qué pasó? Que al final, bueno, el textil en aquella zona empezó a decaer, cerró la empresa y en efecto, o sea, 10 años después, bueno, yo he continuado mi vida, pero todavía he continuado viendo ex compañeros con las manos detrás de la espalda dando vueltas a los puentes de Alcoy, porque no han vuelto a conseguir trabajo. Aquellos que se cagaban un poco en el jefe, en su trabajo, en no poner todo de su parte para que saliera todo bien. Entonces ahí dice mucho de las personas que valoran su trabajo, sea bueno o malo, y las personas que no. ¿Qué hiciste cuando la empresa cierra? ¿Cuál es el siguiente highlight? Después de ahí me fui a comercial, estuve de comercial en una pequeña empresa que es de un amigo nuestro, de licores. Entonces vendíamos licores, iba por los bares, por las discotecas, por los restaurantes, vendiendo sobre todo, bueno, refrescos, licores, algún producto más, pero el fuerte era el licor. Y era una empresa muy pequeñita. Era muy pequeñita. Ahí, ¿qué te puedo decir? Evidentemente sí que aprendí, pero estoy muy agradecido porque me dieron trabajo cuando cerró la empresa, pero es una etapa en la que me estanqué, porque al final es mi recuerdo, ¿vale? Te lo cuento tal como lo siento. Es un trabajo en el que no llegué a aprender mucho, porque ir de bar en bar vendiendo una botella de JB, por ejemplo, un producto que tiene todo el mundo, al final ibas a ver si le hacía falta o no al cliente. No sé, me dio la sensación con el tiempo, esto ha sido reflexión después, de que ahí podía haber aprendido mucho, no ahí, sino durante ese tiempo podía haber aprendido mucho más, pero aquel trabajo no daba para más. Entonces también es una reflexión que hago. Hay gente que está en un trabajo más o menos mediocre o que te puede gustar más o menos o con aspiraciones de subir o no, pero simplemente tiene un sueldo y le sirve y es feliz porque tiene otras cosas en su vida, su familia, su deporte, su fútbol, por ejemplo, y gente que no. Yo, por ejemplo, de ahí estoy muy agradecido y lo reitero, pero no era un trabajo que me aportó mucho. Y de ahí das el salto a... De ahí fue cuando, gracias a ti, porque como has dicho, somos amigos de toda la vida, tú venías de estudiar de Estados Unidos, tú ya estabas metido en el marketing, en aquel momento estaban explotando las redes sociales, y bueno, ahí me dijiste claramente, ahí empezaba la crisis, esto es importante, y ahí me dijiste, socio, déjate la empresa y vente conmigo, que las redes sociales van a explotar en España, me empezaste a contar un poquito. Y nada, yo lo valoré y como vamos a ir contando en los hitos de mi vida, yo soy una persona que recapacita mucho, piensa mucho las cosas, pero siempre han habido 2 o 3 puntos en mi vida en que no me lo he pensado 2 veces y lo he hecho, y aquel fue uno. Sin pensarlo, dejé un trabajo estable, que mi padre me dijo, ¿estás seguro? Está empezando la crisis y tú tienes un trabajo estable, y me tiré a la piscina y bueno, empecé contigo en el marketing online. Y a partir de ahí,
¿qué es lo que, o sea, cuáles siguen siendo los siguientes hitos? Bueno, ahí empecé primero a aprender porque no tenía ni idea, tú imagínate, o sea, yo me compré el ordenador o no me acuerdo, igual, o me lo regalaste tú, uno me lo regalaste tú de hecho, seguro. Pero ese fue el segundo. El segundo, bueno, da igual, me compré un ordenador, empecé a aprender lo que pude de redes, tú me diste un proyecto, una base que fue la Diputación de Valencia, que fue un gran proyecto, trabajar para un organismo gubernamental de primeras, después empezamos a hacer nuestros pinitos, salieron más proyectos, y ahí empecé un poco a prueba-error, y desde ahí a no parar. Siguiente hito, porque de ahí no sabría decirte qué proyectos, pero bueno, empezamos con las redes sociales, con la comunicación online, tal. Perdona que te interrumpa, ¿cómo aprendiste cuando no sabías? Bueno, sobre todo, bueno, tú evidentemente de ti aprendí, fue en la época que más he aprendido de ti y sobre todo, y también en internet, como hoy en día ya sabe todo el mundo y es obvio, está toda la información que quieras y probando, tutoriales de todo, o sea, está todo en el internet. Hoy en día puedes aprender cualquier cosa, no se me ocurre qué decirte, pero cualquier cosa está en internet. ¿Podrías decir que has sido autodidacta? Sí, totalmente. ¿Qué es lo que más te ha servido para ser autodidacta? Pienso que la inquietud no, mentira, no. Por encima de la inquietud, el no tener más narices. Quiero decir, cuando, por ejemplo, me tocaba realizar una tarea y aún me pasa realizar una tarea que no sabes, entonces tienes que sacarte las castañas del fuego e ir aprendiendo. Y hay veces que metes la pata, te sale a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero sobre todo cuando tienes que hacer algo, más que inquietud, porque sí que he aprendido cosas, ¿no? De decir, ostras, me gustaría aprender esto, pero no me ha dado casi tiempo. Casi todo ha sido, gracias a Dios, como siempre ha habido mucho trabajo, ha sido sobre la necesidad, ¿no? Sí, sobre la necesidad, totalmente. Y bueno, como decías, empiezas en la comunicación online, empezamos a hacer proyectos, ocurren iniciativas como Adictos Social Media, Internet Mapmakers, que fue la primera plataforma colaborativa de inspiración más visitada habla hispana. Internet cambia todo, un evento vía Mapmakers, empezamos los eventos. Conferencias que yo en la vida, de hecho todavía a día de hoy todavía no me gusta hablar en público, ni me gustará nunca, pero bueno, también fue una etapa que, bueno, todavía hemos hecho algo últimamente, pero intento que no, he visto que ese no es mi camino, pero hubo incluso una etapa de conferencias, es cierto. Pero eso también está bien porque hay que probarlo todo, ¿no? Aunque tú por dentro crees o sabes más o menos lo que te llama y lo que no, lo que es tu fuerte y lo que no, o simplemente lo que te llama la atención y te gusta o lo que no te gusta, pero también aprendes muchísimo también de las cosas un poco forzadas o de tener que hacer con poco gusto y tal. Y bueno, fue una temporada también incluso de dar conferencias delante de muchas personas en algunas ocasiones, que me costaba Dios y ayuda, mucha preparación, lo que a lo mejor a ti te he visto que te preparabas en un momento y sales y como decimos nosotros la partes, pues yo necesitaba 2 semanas en mi casa preparándome una conferencia, pero bueno, también fue una experiencia lo de hablar en público. ¿Cómo las preparabas? Pues en casa me preparaba absolutamente, que ahora lo pienso, las últimas ya no lo he hecho así, que es mucho mejor, pero claro, yo qué sabía, también volvemos a lo mismo, nadie me ha explicado cómo se hace una conferencia, yo qué sabía, a mí me decían, o me decías, conferencia en tal sitio sobre esto, claro, para mí era una muralla alucinante, pues yo me buscaba la información, estaba cagado para no decir algo que no fuera cierto, entonces me lo preparaba todo súper bien, casi de empezar a acabar, todo apoyado evidentemente con las diapositivas y tal, que te ayudan mucho, pero bueno, eso fue una gran experiencia, desde luego. Las últimas ya me las he ido, por falta de tiempo y tal, ya me las he ido un poco, siendo un poquito más, pues sin preparar casi, que al final muchas veces salen bien, cuando sabes de qué estás hablando. Absolutamente. Creo que el dominio de una materia es lo fundamental, por eso las conferencias que siempre has impartido han funcionado y han ido bien, porque no has hablado de nada que no sepas, que no has practicado. Sí, ¿no? sí, pero al principio pues eso, no es algo que me guste, entonces el hecho simplemente de ponerte delante del público, da igual de lo que hablaras, pues ya me ponía nervioso y todavía me pone. Pero sí que es verdad que todo lo que he vivido hasta ahora laboralmente, cuando lo pienso, por ejemplo, digo, ostras, hay mucha gente que se le da muy bien hablar en público, pero realmente no han ejecutado nada. Y yo, por ejemplo, en estos últimos 8 o 9 años, pues he ejecutado cosas muy potentes, a veces con mucha responsabilidad, entonces ahora pues todavía no me gusta hablar en público, pero digo, creo que ya una experiencia un poquito que me da un poco de más seguridad. ¿Qué recuerdas de proyectos que hayan sido como
que decías ahora mismo potentes de tener mucha carga, de mucha responsabilidad? ¿Qué recuerdas haber aprendido y qué proyectos son? A ver, durante en la Diputación, por ejemplo, fue uno de los primeros, publicar en nombre de un organismo gubernamental y además ser pionero, porque fue pionero, me acuerdo, de la Diputación de Valencia en redes 2010. sociales. Ostras, era muy... Además teníamos a todos los políticos mirándonos y a toda la ciudadanía, entonces ahí había mucha responsabilidad. A partir de ahí, y hasta el día de hoy, hemos continuado, no querría pararme en mucho, pero bueno, por cambiar un poquito de tercio, para que no sea tan serio, en el mundo artístico, en los festivales, por supuesto, cuando metes la pata o cuando te estás dirigiendo al público, el público es muy exigente, cuando estamos hablando de artistas de la talla de Malú, Alejandro Sanz, evidentemente también, ¿sabes? O sea, ahí equivocarte en algo supone salir en las noticias, ni más ni menos, porque nos ha pasado, no por equivocarnos, menos mal, sino por cosas no tontas, sino cualquier cosita que ponías, a lo mejor después al día siguiente era noticia en Telecinco y decías, ostras, si esto lo preparamos ayer. ¿Y qué pasa cuando vas haciendo proyectos y hay otro punto de inflexión? ¿Cuáles son los siguientes puntos de inflexión? El siguiente ya es claramente otra de las cosas que no sé muy bien todavía por qué, pero no me pensé, que fue el crear Engage Colombia, contigo, con Juan y con Jaime. Y bueno, y yo ser el representante de la empresa y decirme que me tenía que ir, que si me quería ir para vivir a Colombia, a Bogotá. Y bueno, yo acepté, me acuerdo, no sabría decirte, no recuerdo, pero creo que fue muy rápido. En un día por ahí dije que me iba y ya está. Y le dije a mis padres que me iba y yo no había vivido en otro sitio que no fuera Alcoy y que no fuera en la misma calle, en el mismo barrio de mis padres. Yo me compré el piso enfrente de mis padres y no había salido de ese barrio. Y de ahí directamente me fui casi un año a Bogotá. No estuve, te iba a decir solo, no estuve solo porque ibais viniendo vosotros, pero más de la mitad del tiempo estuve yo solo en Bogotá. ¿Y qué te llevas a nivel personal y profesional de Bogotá? Bueno, de Colombia, de la aventura, sí, que al final es un proyecto que hay que admitir no nos salió como esperábamos, principalmente por llegar allí y darnos cuenta de que la realidad es otra, y luego por segundo, cuando empezamos a generar clientes, entró la crisis del peso, que fue cuando nos desmontó y decidimos cerrar el proyecto. Fue apenas, yo creo que lo montamos en 2014 y en 2013, no, 2014. No recuerdo. Principios de 2014, después de verano de 2013, esto empezamos como en diciembre del 2014 y se prolongó hasta casi finales de casi principios de 2016. Puede ser, sí. Bueno, yo estuve mucho menos tiempo, yo estuve casi un año por ahí, pero sí. Bueno, como dices, lo que extraigo de allí a nivel profesional, como tú dices, es que no salió bien, que está bien llevarte reveses, pero vuelvo a las sensaciones. Es una sensación que yo no había viajado nunca y vosotros habéis estado dando conferencias, tal. De hecho, por eso abrimos el proyecto o la empresa allí, porque vosotros habéis estado y veías oportunidad de negocio. Pero yo no sé, algo dentro de mí me decía que no, o sea, que no estaban tan atrasados como creíamos allí. Y en efecto, cuando fuimos allí, evidentemente había una brecha social muy grande, pero las empresas estaban muy preparadas, más de lo que creíamos, o más de lo que creía yo. Entonces ya había allí, había nicho de mercado, pero no era tan grande como creíamos. Y también el hecho de estar de forma intermitente en el país, pues hizo que no nos dedicamos plenamente, entonces no salió realmente bien. Ahora, en contra de eso, a nivel personal, pues ha sido una experiencia que a día de hoy, ahora que estamos en Cuba, todavía lo recuerdo y la verdad que fue fascinante, como te digo, vivir allí 9 meses o 10 meses casi solo, buscándote la vida, haciendo absolutamente todo lo que te dicen que no hagas cuando vas a Colombia, cuando estás en barrios peligrosos de Colombia, todo lo hice, porque el aburrimiento, el cambio horario, el llegar un fin de semana y estar solo, el otro fin de semana estar solo, no tener nada que hacer, te llevaba a decir, pues voy a ponerme a prueba. Y bueno, al ir sin miedo en la vida, que esto también lo hemos comentado estos días, de que nunca nos ha pasado nada, de que nos roben o te pase nada feo, incluso habiendo estado en sitios que esta semana también hemos estado en algún barrio un poco
poco delicado y no nos ha pasado nunca, y allí tampoco me pasó nunca nada. Quizá es una seguridad, igual como te digo lo de la inseguridad de hablar en público y tal, pero después a la hora de la verdad, una seguridad que dices, bueno, si me tiene que pasar algo, que me pase, y vas por ahí un poquito con seguridad, y creo que eso se transmite, y a nivel personal fue una experiencia brutal el estar allí. Porque, ¿qué crees que cambió cuando llegaste aquí? Bueno, de hecho vine aquí... ¿O te aportó? Sí, me aportó el ver que el mundo era mucho más grande y que el empezar a creerme, porque hasta ese momento había estado, sí, dedicándome a la comunicación, pero muy amparado en ti, muy amparado en los proyectos, pero ahí estuve solo. Entonces fue cuando un poco cuando estás solo, y volvemos a lo mismo, cuando hay necesidad de algo y estás entre la espada y la pared, es cuando te hace crecer. Y aquello fue yo creo que ahí crecí bastante, porque ya cuando vine para aquí, para España, me noté otra persona totalmente distinta. De hecho, empecé ya a trabajar, que ahí entraremos ahora a hablar, empecé a trabajar ya con otras personas, que antes a lo mejor pues me hubiera costado muchísimo más entablar relaciones y más laborales con otras personas, y a partir de ahí vine a Madrid, y de hecho que no llegué ni al COI, de donde soy, sino me quedé en Madrid ya con un nuevo proyecto. ¿Y cuáles son esos hitos que vienen a partir de ahí? A partir de ahí vine, en sí es un propio hito. Vine de Colombia y vine directamente a llevar la gira de David Guetta y un super macro festival que se iba a celebrar en Madrid, en el circuito del Jarama. Que al final no se celebró, también hubo ahí un problema, unas historias un poco fuertes también, a nivel de cancelaciones y de tal, y bueno, ahí fue una experiencia también muy grande para mí, ¿no? Una gira de Vigueta en la que se suspendieron varios conciertos, otros se hicieron, y estabas en la lucha de tenías que hacer un concierto para pagar el anterior, tú no era nuestro dinero, pero bueno, del promotor, y fue una gran experiencia, ¿sabes? Volvemos a la misma, estabas un poco siempre en el límite, si salía el concierto y se hacía, seguías sobreviviendo, si no, moríamos todos, y era un día tras otro así, venta de entradas, tal, y ahí fue un poquito, yo ahí me encargaba de lo que era meramente la infraestructura, los camareros, como os he dicho antes, por el tema de mi experiencia en la noche. Sí, como director del evento. Tal, sí. Y ahí, en esas cancelaciones, al final hubo una que fue el detonante de que todo estallara por los aires, pues evidentemente en las redes sociales, que la llevaba otro chico, hubo la crisis de reputación más grande que he visto, una por los festivales y la gira de Vigueta, y otra porque yo también trabajaba en Entradas a tu Alcance, que vendía las entradas, entonces también se llevó por delante esa empresa, porque es la que había vendido las entradas, había dado dinero, unas historias, y se iba a llevar por delante esa empresa y la iba a llevar a pique. A partir de ahí ayudé, como te digo, a este chico en las redes sociales, y sin quererlo empezamos a trabajar juntos, y a día de hoy es mi socio en la agencia. Que es Javier Lipe. ¿Y la agencia cómo nace, y ahora cuáles son los proyectos en los que estáis? Bueno, empezamos, él también era una persona que trabajaba sola, para mí es uno de los mejores de España en su especialidad, y además tú lo conoces bien y sabe prácticamente de cualquier tema. ¿Cuál es su especialidad? Su especialidad es la creación de contenido dentro de la comunicación. Dentro de la comunicación y el marketing online, dentro de las redes, creo que es la creatividad y la creación de contenidos, cualquier tipo de contenido a nivel visual, creativo, diseño, copies, cualquiera, es su especialidad. Y bueno, empezamos a trabajar, yo le ayudé en aquellas crisis tan potentes de reputación que hubieron, y él nunca había tenido ningún socio ni había trabajado con nadie. Además congeniamos muy bien, porque creo que somos muy afines, como me pasa contigo en cuanto a carácter. Y a partir de ahí empezamos a compartir pequeños proyectos, me fue dando más cada vez, entre los dos nos lo comíamos todos, hacíamos desde el diseño, cerrábamos todo el círculo, como suelo decirte. No teníamos diseñadores, él sí que sabe diseñar, pero yo no tenía ni idea, y me iba buscando la vida y lo que hablábamos, y bueno, te ibas haciéndote autodidacta, y bueno, fuimos creciendo más, fueron entrando muchos clientes, cada vez más grandes, más potentes, hasta llegar a clientes, como hemos hablado antes, como Alejandro Sanz, Malú, Niña Pastori, festivales como el BBF de Barcelona, y bueno, después empezamos
a incorporar a compañeros al equipo. Primero un diseñador, luego a un compañero que nos ayuda en casi todo, que es Sergio Miró, después otro diseñador que es Víctor, y hasta a día de hoy que ya tenemos pues las oficinas en el Within Certain de Madrid, y hemos llevado pues a clientes, no sé, tan potentes como Live Nation España, que para mí y para todo el mundo, el que entienda un poco de espectáculos, es la empresa más potente a nivel mundial. ¿Qué has aprendido de trabajar con Alejandro Sanz? Sobre todo creo que es aquí de lo que es redes sociales o de lo que es comunicación y tal, nada, te diría, porque son clientes que no te exigen o no tienes que hacer nada excesivamente creativo ni nada fuera de lo normal, pero tienes que estar, que es lo que marca la diferencia, tienes que estar operativo las 24 horas para cuando digan y para lo que digan, y eso también es mucha autodisciplina. Entonces ahí aprendí autodisciplina 100%, cabezonería, porque claro, es muy difícil, ¿no? Alejandro Sanz y cualquier persona, cualquiera que nos esté escuchando, si me dejara ahora mismo sus redes sociales, ¿yo qué le iba a publicar en sus redes sociales? Es muy complicado ayudar a un artista porque evidentemente estamos de apoyo, ellos publican también y hacen su comunicación, pero nosotros estamos de apoyo, y es muy difícil hablar en nombre de otra persona, imagínate en artistas de este tipo. ¿Y con Malú o Melendi qué has aprendido? Todos un poco son el mismo patrón. Yo creo que al estar para lo que necesiten, apoyarles para lo que necesiten, y sobre todo psicología para entenderles y empatizar, como decíamos, porque si cualquier persona tenemos nuestros altibajos, nuestros momentos buenos y malos, un artista está bajo mucha presión, es que es eso, mueven un dedo y por desgracia salen en la televisión. Entonces los pobres, por decirlo de alguna manera, tienen su parte buena de la vida, pero tienen una vida también muy difícil, entonces es muy complicado aguantar esa presión, y por contra esa presión nos venía a nosotros. Y hay momentos pues imagínate un lanzamiento, cuando Alejandro Sanz hizo el lanzamiento del concierto de su carrera, que fue Más es Más, el concierto más importante de su carrera, el lanzamiento, el decir lo que era Más es Más, porque habíamos hecho una campaña de expectación, nadie sabía lo que era, el lanzar eso en redes, hostia, es un momento de que hay millones de personas en todo el mundo esperando a ver qué es, y apretar el botón, aún me cae la gotita de sudor, ¿sabes? ¿Y qué dirías que te ha hecho, o pues, preguntado de otra manera, ¿cuál sería la habilidad que te define como profesional? No lo sé, quizá esta pregunta a lo mejor la tendría que responder la gente que trabaja conmigo más que yo, porque al final uno está sesgado por lo que piensa de uno mismo, no lo sé. La perseverancia, por supuesto, la honestidad, creo yo, y sobre todo el tener esa modestia, creo yo, pero verdadera modestia, de saber quién eres y saber a día de hoy todavía lo que sé y sobre todo lo que no sé hacer, ¿sabes? Cuando sabes lo que no sabes hacer y sabes decirle a un compañero o a quien sea, decir, mira, yo no tengo ni idea de esto, pero lo voy a sacar o lo voy a hacer, no lo voy a hacer el mejor del mundo, pero lo voy a hacer. Y por ejemplo, para un artista que necesita a lo mejor un resultado ya, quieren que en una hora se publique una cosa y es un domingo a las 9 de la noche, ahí no puedes ir a recurrir a tu mejor diseñador ni a un mejor tal, tienes que hacerlo tú. Entonces hay momentos complicados en los que sabes que no es el resultado de tu trabajo no es el mejor que podrías, pero está sesgado por muchos factores que te hacen, volvemos a lo mismo, bajo una presión, sacarlo adelante. Y eso es un aprendizaje muy, muy grande. Y a nivel personal, ¿qué dirías que es? ¿Cuáles son tus capacidades? O más bien tus rituales. ¿Qué son? ¿De qué momentos está lleno tu vida? ¿De qué momentos está lleno mi vida? ¿O de qué momentos se compone tu vida? Es decir, mi día a día, por sí, ejemplo. Bueno, aquí que por cierto, como hemos hablado también, se está otra vez despuntando el deporte, por supuestísimo. Es algo que nos ha acompañado absolutamente toda nuestra vida, nos ha dado equilibrio, y a día de hoy pues continúa siendo así, ¿sabes? Aquí en Cuba, por ejemplo, lo estamos explotando y lo estamos disfrutando. Entonces el deporte es fundamental a cualquier hora del día.
Otra cosa de mi día, por supuesto, siempre es el marcarme todo lo que tengo que hacer, priorizar, como hemos visto también, y para mí el madrugar y el poner por delante las tareas más importantes para mí. Entonces, por ejemplo, el madrugar y el ser muy, muy selectivo con las tareas me ayuda mucho. ¿A qué hora te levantas? Depende de días, pero bueno, hoy también lo estás notando aquí, Sí. pero muy pronto. El día que algo me ronda la cabeza o algo, no es que no haya ido bien, sino que tengo que hacer algo tal, a las 3:30 puedo estar perfectamente despierto y buscando internet por aquí, por Cuba, pero normalmente, que nos reímos porque lo ha visto Irra. Pero bueno, normalmente 4:30 o las 5 me suelo levantar, y a partir de ahí es cuando yo empiezo a funcionar, es cuando le llevo ventaja al día, que esta frase siempre la utilizo porque es una frase que me llena, le llevas mucha ventaja al día, varias horas, y eso es lo que me hace ir por delante, y bueno, pues creo que me va muy bien ese sistema. ¿Y cómo preparas tu día y seleccionas las tareas? Si puedo y el día me ha ido bien, siempre intento el día de antes acostarme sabiendo más o menos por dónde tengo que empezar al día siguiente. Cuanto vaya más por delante, mucho mejor. Hay días evidentemente que no te dan mucho tiempo, pero siempre sabes por dónde vas a empezar el día, y tener una libretita, podremos tener iPad, podremos tener iPhone, lo que quieras, pero tener una libretita con mis tareas, con las tareas del día y con las tareas un poco que tienes ahí a veces que vas dejando, que nos vamos dejando, pero las tienes ahí para en cualquier momento que es tu momento y que te ves bien, porque no es a veces el tener tiempo, como también hemos visto, sino el que tú te veas bien para hacerlo, ¿sabes? Que es también muy, muy importante, y me he dado cuenta que hay veces que tienes tiempo, pero a lo mejor no es el momento porque no lo vas a hacer bien, y a lo mejor es mejor esperar, a lo mejor es mañana tu momento, cuando vas a tener la mañana libre, o llega el domingo y digo, por 2 días prefiero esperarme y cogerme un domingo por la tarde que voy a estar solo en casa y hacer esa tarea que requiere creatividad, pasión y poner todo tu empeño. ¿Y por qué tareas sueles empezar? Por las más difíciles siempre, diariamente, por las más difíciles, o por las que más prisa corren, porque hay veces que no dependen simplemente de ti. Pero bueno, intento que sean por las más difíciles, porque al madrugar tanto, y hacer deporte y tal, llega un momento hasta mediodía bien, primera hora de la tarde bien, pero a mitad de tarde ya empiezo a flojear y ya no me pidas que dé mucho más de sí. ¿A qué hora te acuestas normalmente? También depende. Últimamente también ha variado mucho, pero normalmente cuando estoy más o menos centrado de horario y eso, a las 11 de la noche, como muy tarde, a las 11 o eso, estoy acostado. ¿Y tus rutinas deportivas, cuál es generalizando, qué es, cuánto tiempo dedicas y qué es lo que sueles hacer? ¿Cuáles son tus rutinas? Depende, tiempo va por temporadas. Últimamente estaba haciendo muy poquito, de toda mi vida, desde que empecé de niño a jugar a fútbol, la época que menos deporte he hecho ha sido los últimos meses. Quizá no tiene ninguna explicación en sí, en concreto, pero bueno, viene en la vida también, y estaba un poquito desganado. Ahora otra vez creo que estoy un poquito a tope, y bueno, al final mi rutina es lo que más me llena, es sin duda es el hacer cardio, o sea, salir a correr, especialmente a mí correr. ¿Cuánto sueles correr? Me fascina. Normalmente son 10 kilómetros, o sea, una salidita de 10 kilómetros. Hace tiempo que no preparo ninguna carrera. Evidentemente, cuando preparas algo, pues haces tiradas más largas o tal, pero por tiempo y tal, suelo tirar a 10-12 kilómetros con una alta intensidad en una zona de Alcoy que se llama la Fuente Roja, que es una montaña hacia arriba que te pone muy fuerte ahí, porque no tienes otra. Tiene unas pendientes muy potentes, y bueno, principalmente eso. Y después las pesas siempre me han gustado mucho. Hubo una época en la que le daba muchísimo más, ahora es más de mantenimiento, me sigue encantando, pero como el cardio, como el sudar, como el correr, no hay nada. ¿Cuántos días y cuánto tiempo pasas en el gimnasio aproximadamente? Días todos, o sea, días, yo no hago día de descanso, porque como es mi hobby, quizá a lo mejor entrenas de otra manera. Si por ejemplo te has pegado toda la semana corriendo, pues a lo mejor el fin de semana no corro y hago solo pesas, pero descansar como tal, de llevar una rutina del miércoles me toca descansar o el domingo es el día de, no lo hago, todo lo contrario. Hay veces que los fines de semana es cuando más tiempo dedico, o cuando duplico entrenamientos, que es cuando mejor me siento, que digo, hoy he entrenado 2 veces por la mañana y por la tarde, imagínate, ¿sabes? Y es cuando mejor me siento.
Entonces eso, las pesas y el correr, y si puedo entrenar 2 veces al día, eso es cuando si estoy entrenando 2 veces al día es cuando Óscar Valdelvira está bien. ¿Y en qué momento en la vida te encuentras ahora a tus 40 años? Bueno, Por cierto, felicidades. ya lo estamos celebrando bien aquí. Pues creo que en un momento bastante maduro. Creía que iba a llegar a los 40 años de otra manera. Por otra parte, me veo muy igual que hace 10 años, por ejemplo, que eso no sé si es bueno o malo, no sé si es un síndrome de Peter Pan o simplemente que llevas la misma vida y es bueno. Yo creo que es lo segundo. Yo estoy muy feliz y creo que llevo la misma vida que hace 10 años, evidentemente evolucionando en el trabajo. Pero por lo demás, de cabeza, pues sin quererlo, y volvemos un poco a donde estamos, quizá más maduros de los que creemos, porque no necesitamos, por ejemplo, lo que necesitábamos antes de salir, por ejemplo, de marcha, siempre que nos íbamos a algún sitio, aquí no hemos salido, tal, y te llenan otras cosas, el deporte, como decíamos, conversaciones, el hacer reflexiones juntos. Entonces creo que sí que no te iba a contestar madurez, pero creo que sí que un poquito más maduro, pero a la vez dispuesto a juergas, a locuras, a lo que surja, porque todavía creo que acompaña un poco, somos jóvenes todavía. ¿Y por qué crees que no ibas a llegar así? ¿Cómo creías que ibas a llegar? No sabía cómo iba a llegar, pero miraba al resto de personas, que supongo que todos los hemos hecho, y siempre has pensado, cuando tenías 20 años, un tío, no sé si es que ya no sé, o sea, yo hablaría de mí como un chaval, y de otra persona con 40 años de un hombre. Entonces digo, un tío de 40 años te lo imaginas ya un hombre. Yo continúo viéndome como, no te diría como cuando tenía 20 años, pero sí como cuando tenía 30. Es que llevo prácticamente la misma vida, para bien o para mal. Entonces no es como me imaginaba, porque no me imaginaba, sino cómo veía a la gente de 40 años y cómo me veo yo o cómo nos veo, y también llevamos una vida un poco fuera de lo normal, creo, un poco diferente al 80% de la población. Pero no sé, me veo distinto, bien, me veo como siempre. Al final parece que no pase el tiempo para muchas cosas, y eso creo que es bueno. ¿Qué es lo que te gustaría vivir que todavía no hayas vivido? Sinceramente no tengo nada que diga, tengo que vivir esto antes de morirme. No sé, quizás sea porque es una reflexión que venía haciendo ahora de cuando nos volvamos para casa, que me voy tan feliz o sea, voy a llegar a mi casa tan feliz o con las mismas ganas de cómo me venía de vacaciones, después de, que esto creo que es importante decirlo, después de unos 8 años sin tener vacaciones, porque esto ha sido así. Hace como 8 años que no tenía más de un fin de semana. Y tras pasar 9 días aquí, he venido evidentemente muy contento, con unas ganas de desconectar muy grandes, pero mañana me voy a volver para mi casa con las mismas ganas de llegar a casa que me fui. Entonces eso quiere decir que llevamos una vida que nos gusta. Esto es una gran reflexión, creo yo. Lo es, sin duda alguna. ¿Y qué crees que hace que nos guste la vida o que te guste la vida que estás viviendo? Bueno, porque hemos ido escogiendo, creo que bien, o bueno, no sé si bien o mal, al final hemos ido escogiendo, sí, la palabra es lo que hemos querido. Esa sería la frase, no sé si bien o mal, pero nosotros hemos querido estar donde estamos a día de hoy, y aquí estamos. Hay gente que ha elegido tener familia o lo ha elegido y se le ha tropezado y lo han aceptado, gente en la sociedad que ha estado marcada por eso, por lo que dice la sociedad de lo que tienes que tener a los 40 años, por ejemplo, y nosotros creo que no nos hemos basado en eso. Y creo que ha sido un acierto. Evidentemente, claro que aspiro a lo mejor a tener familia, ¿no? Porque tiene que ser algo precioso. Pero bueno, si tiene que pasar, sucederá, pero no hay que forzarlo en ningún caso, porque podría ser una metida de pata bastante importante en tu vida de la que ya no te podrías deshacer. Y dado que todo tiene un precio, porque todo tiene un precio, evidentemente, ¿qué precio crees que has pagado por la vida que vives? Bueno, trabajar mucho, que muchas veces me hayan tachado lo que parece que sea bueno de ser trabajador, te lo hayan llegado a tachar como algo negativo, que nunca lo he llegado a entender. Pero bueno, hay gente que nos ha tachado de eso y me continúan tachando de que el trabajo está por encima de todo y tal. Ha sido una crítica quizás sea la crítica más fuerte con la que me haya encontrado yo.
¿sabes? Con las personas que me he tropezado a nivel más cercano. Pero es algo que lo he elegido así. Las personas que realmente me conocen saben que hay prioridades, pero ciertos días para esas prioridades, y el trabajo, evidentemente, para nuestra vida es muy importante. Y gracias a eso estamos donde estamos, y a lo mejor no tenemos todavía familia. ¿Qué te hace querer trabajar de esa manera, con esa dedicación y con esa entrega? No lo sé. No sé si es solo, evidentemente te tiene que gustar a lo que te dedicas. Tiene que ser diferente, un poquito diferente cada día. Tienen que entrar y salir proyectos. A veces perder un proyecto, ese día estás jodido, pero tenía que suceder, ¿no? Quizá es bueno porque los ciclos acaban. Pero quizá sea algo más que eso, no sea que te guste solo trabajar, sino cómo eres como persona, cómo eres de comprometido con las personas. Yo creo que esto es muy importante, porque yo siempre me siento agradecido a las personas, tú o Javi Lipe, las personas que han confiado, hay muchas más evidentemente, todas las que han confiado en mí. Entonces me debo mucho a las personas. Hay veces que no pienso en el proyecto, hay veces que cuando me cuesta hacer algo o tengo que hacer algo, y evidentemente no somos máquinas, no me apetece absolutamente, no pienso en el proyecto, pienso en la persona que hay detrás del proyecto, y eso es lo que me hace ponerme delante del ordenador o ponerme detrás de la cámara para hacer fotos o grabar o lo que sea. O sea, son las personas. Creo que el vínculo que creas con un cliente, con un amigo, con una persona, es lo que me hace, a la hora de trabajar, creo que ser contundente. Si pudieras ir al Oscar de hace 10 años y darle un consejo, o 15, o decirle algo, ¿qué le dirías? Pues no lo sé. Pues es que me iba a salir sinceramente algo muy pretencioso, y no es pretencioso, es que siguiera, o sea, es que haría lo mismo, porque evidentemente para llegar donde estamos, creo que cualquier persona tienes que pasar todo lo que has pasado, o sea, no hay atajos, no hay lo típico. Me gustaría tener 20 años con lo que sé, cuántas veces con lo que sé hoy, eso lo hemos escuchado 1000 veces, eso no puede ser. Entonces, para llegar donde estamos, no importa todo lo que hayas hecho, pero ha tenido que suceder. Entonces no le daría ningún consejo para mejorar, porque todo lo que he hecho y todo lo que he vivido me ha llevado a donde estoy ahora mismo sentado. ¿Y al de dentro de 15 años? No lo sé porque no lo conozco. Y no sé porque ni siquiera me lo imagino. Esto es una pregunta que en otra cosa te hice yo a ti, no en 15 años, sino en 5, y tú la respondiste muy bien, pero tampoco no sé, porque no tengo absolutamente ni idea de qué voy a estar haciendo dentro de 15, no, ni de 5 ni de 2. A nivel personal, como te digo, claro que me gustaría formar una familia, sobre todo por compartir, porque creo que todo el trabajo, como te digo, soy una persona muy dedicada al trabajo, pero creo que el trabajo, todo lo que ganamos, sea económico o de cualquier tipo, no sirve de nada si no lo compartes. Entonces sí que aspiro a tener ahí a alguien o alguienes para compartir absolutamente todo, tanto las experiencias como todo lo que hayas ganado en la vida. Entonces, quizá en ese aspecto sí que anhelo eso y que llegue algún día. Pero a nivel personal no tengo ningún propósito especial en conseguir algo. ¿Cuál es tu libro favorito? Ultraproductividad, que es tuyo. Va a sonar muy... Y luego, y otro que no sea este... A ver, es que me estoy leyendo ahora, también recomendado por ti, el Manual de la Vida de Epicteto, que es un mini libro para las personas que no tenemos mucho tiempo para leer. Es fantástico porque cuando me lo recomendaste, me lo compré directamente, me lo pedí, y cuando me llegó a casa me quedé sorprendido porque claro, lo vi muy pequeñito, dije, ¿esto qué es? Pero es un libro... Es una Biblia. Pero es un libro tan cortito y que dice tanto, entonces es fascinante. Pero es que si sigues cada frase de ese libro, tu vida va a ir mejor. No, dominas el arte de vivir, seguro. Es muy fuerte ese libro porque cada frase tiene detrás una vida entera. ¿A quién nos recomiendas a alguien que te guste seguir o que hace buen trabajo?
A ver, hablamos mucho de él, a veces estos días se habla mucho de él y por no ir a morir a gente que he mencionado en conferencias y tal, que son gente muy cercana, que también lo he dicho, yo no tengo personas o gurús a los que sigo y que no conozca, he tenido la gran suerte de tenerlos tan cerquita que me han ayudado, que siempre he aprendido mucho de la gente que me rodea, pero por nombrar a otra persona, nombraría a Joseph Arram, porque lo admiro muchísimo, la verdad, a veces lo hemos comentado y la trayectoria que ha tenido, el ser pionero, el llegar primero que antes que otros, el saber llevar las críticas que ha tenido durante toda su carrera, yo creo que por envidia sobre todo. Hostia, lo veo un tío que ya pueden correr los demás detrás, ¿sabes? Lo admiro mucho. Y Óscar, si pudieras darle un consejo no solicitado a cualquier persona que está escuchando este podcast, ¿qué consejo le darías? No solicitado. ¿Qué le dirías? En general, pues va a ser también una frase muy típica, pero es verdad que no hay nada imposible, que cualquier cosa que te propongas, en cualquier ámbito, sea el deporte, pues ya que hemos hablado de deporte, sea en lo profesional, lo puedes conseguir. Si lo hemos conseguido nosotros, que no somos... Tú no eres... ¿cómo era aquel que corría tanto? Magic John, no me acuerdo, pero Usain Bolt. Usain Bolt, por ejemplo, iba a decir otro más antiguo que iba a sonar mucho mejor, pero no me acuerdo cómo se llamaba, o Carl Lewis, por ejemplo. Carl Lewis. Y has hecho barbaridades físicamente y yo no soy un portento haciendo absolutamente nada y tengo hoy mi agencia de comunicación que jamás lo hubiera soñado, entonces se puede conseguir cualquier cosa. Tienes tu agencia y además os va bien, que no es lo mismo tener una agencia. Todo el mundo tiene agencias y no tiene clientes. Nosotros tenemos muchos. Que eso ya es mucho. Tenemos nosotros, sinceramente, ojalá siga así mucho, pero yo si firmaba algo vuelvo a preguntar antes, para dentro de 15 años es que me vaya igual de bien que ahora. O sea, la agencia va fantástico, trabajamos muchísimo, pero nos va muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta que hacías, se puede conseguir cualquier cosa a todos los niveles. Hay que preguntarse qué es realmente lo que quieres, porque a lo mejor nosotros queremos a nivel laboral llegar a un punto, y otro quiere a nivel deportivo llegar a otro, y otro quiere conseguir a la chica de sus sueños. Se puede conseguir todo, pero hay que trabajar duro y buscar la manera de hacerlo, pero te la puedes ligar hablando de chicas, y eso traspolado a negocios, a deporte, tal, o sea, lo puedes conseguir. Dos preguntas. Bueno, una más, que justo me ha venido a la mente. ¿Qué pasó por tu mente el día que viniste a mi casa cuando yo no me podía ir a Estados Unidos y me dejaste pasta para poder irme a Estados Unidos? Porque sin esa pasta que tú me dejaste, no me hubiera ido nunca a Estados Unidos. ¿Qué pasó por tu mente? Esta es una pregunta ya más personal. Ya, pues no, nada, es algo... Porque yo ni siquiera te lo pedí y tú me recuerdo que dijiste, oye, baja, que quiero darte una cosa. Y me diste un sobre con pasta y me dijiste, bueno, vete a Estados Unidos. Porque sin eso yo no me hubiera ido, porque no tenía pasta y mis padres no me podían dejar más dinero. Bueno, no, o sea, es algo, el que me conoce es algo que es muy normal, o sea, evidentemente a lo mejor a ti te ha marcado eso, pero últimamente y durante los últimos meses o años lo he hecho con más personas y ha sido ya estamos hablando claramente de dinero y no pasa nada por hablar de dinero, han sido cifras pequeñitas o grandes también para mí y lo he dado sin pedirlo a cambio, sin pedir nada a cambio y sin esperar que me lo devuelvan, porque para eso precisamente sirve el dinero, para compartirlo, si no entonces no sirves para nada ni el dinero ni tú, creo. Entonces, quiero decir, quizá para ti fue muy importante, pero para mí no significó nada, porque tú hubieras hecho lo mismo por mí y he seguido haciéndolo por personas a día de hoy que o sea, quiero que no te llegan a la suela de los zapatos, o sea, por personas mucho menos importantes, pero simplemente yo no puedo dejar que alguien necesite algo y yo tenga. ¿Para qué quieres tener algo en el banco si le hace falta a otra persona? Pienso así. Y lo continúo haciendo. También saca la sonrisilla porque lo he hecho últimamente y lo he hecho con personas menos importantes. O sea, quiero decir, el dinero viene y va al final. Cuando le pierdes el miedo al dinero y no miras cada día tu cuenta corriente, creo que el dinero viene. Como bien decía, que esto tampoco es mío, el dinero hay que tratarlo como si fuera una persona.
Si a esa persona o al dinero lo intentas agobiar y solo quieres dinero, 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 si el dinero fuera una persona, no querría estar contigo. Y si eres de las personas que dicen, yo paso el dinero, me da igual el dinero, yo no quiero el dinero, o sea, vivo mejor sin dinero. Si yo fuera dinero, el dinero no querría estar contigo. Entonces prefiero el dinero. ¿Algo más que añadir? Nada, que se me ha pasado muy rápida, no sé si me he enrollado mucho, no sé si he sido buen entrevistado, pero bueno, nada, lo he hecho lo mejor que he podido y encantado de, aunque me cueste, encantado de nuevo de estar contigo en cualquiera de tus movidas y ya está, gracias por todo. Óscar, ¿dónde te podemos encontrar? En Alcoy. Y luego de Alcoy, en internet. Bueno, ahora no tengo ni siquiera blog, ahora estamos acabando la página porque no nos había dado tiempo ni de tener página web, que imagínate, en una agencia de comunicación no teníamos página web, no nos había hecho falta por los clientes, pero bueno, en dogwillow.com en breve, en mis redes sociales, Óscar Valdelvira, y bueno, en poquitos sitios más porque no soy una persona realmente creo de seguir mucho en redes porque mi trabajo está detrás, realmente. Gracias a ti, Óscar. Gracias por la oportunidad de conocer un poco más sobre ti. Para mí es fundamental porque la mayoría de estas preguntas son preguntas que siempre te he querido formular y encantado de tenerte en este espacio creado para eso, ¿no? Para personas que se reinventan, para personas que cambian lo que importan, para personas que sobresalen de sí mismas sin la necesidad de sobresalir del resto, para personas que hacen que las cosas sucedan, que trabajan en lo que llamo el trabajo invisible, en los que realmente mueven el mundo, en gente como tú. Así que gracias por estar aquí y enhorabuena por tu trabajo y por la trayectoria y por todo lo que has hecho, porque si nos paramos a contar desde el punto 1, el inicio del podcast, hasta el momento de ahora, el progreso ha sido, para la gente que estamos fuera, exponencial. Así que enhorabuena, a seguir y gracias por estar en Disrupt Everything Podcast Series. Gracias a ti. Pues aquí tienes a Óscar Valdelvira. Espero que hayas disfrutado de esta conversación / entrevista tanto como lo he hecho yo y que puedas extraer tanto valor como he extraído yo. Esto es Disrupt Everything. Esto es Cambia lo que importa. Porque si no lo cambias, no lo cambiará nadie. Así que está en tus manos. A por ello. Vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo,
Estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa, el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.